interesa ver ahora. Esto, retengan este juguetito acá, que es el mismo que traje acá. Después lo explico. No es un pimentel. Bien. Esto es lo que los judíos llaman la Torá. Y nosotros llamamos el Pentateuco. El Pentateuco y ellos llaman Torá. Ahora voy a explicar por qué. Así vamos ubicando el libro del Génesis dentro del Pentateuco. Sería un poco lo de hoy, después ver un poco el libro del Génesis y después verla como una introducción. A ver, ¿cuáles son? A ver, penta, ¿qué significa? Pentacampeón, bueno. Bien. ¿Y teuco? No. Teuco significa estuche. Esto es un teuco, un estuche. O sea, el estuche, tipo el sagrario, donde ellos guardan la Torá. Y como son 5 rollos, 5 volúmenes, 5 libros, son 5 estuches. Por eso esto es lo que nosotros llamamos Pentateuco. Son los 5 rollos, los 5 libros de la ley. Que es lo que los judíos llaman Torá, que significa también la ley. ¿Está? Es este. ¿Cuáles son los 5 libros? Génesis, Éxodo. En el medio, después explica por qué está en el medio. En el medio, Levítico. El libro de los números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahí está. Esos son los 5 libros que componen lo que llamamos Pentateuco, por eso 5 volúmenes, y que los judíos llaman la Torá o la ley del Señor. No es casual que en el medio esté el Levítico. ¿Se acuerdan que yo les dije que era el muro inexpugnable el Levítico? Que es más aburrido que chupar un clavo esto. Porque es como un código. Ya sabe una abogada que nos ofenda, pero ¿viste? Leer un código es pesado. O sea, ahí está el resumen de todas las leyes, el código. Que los levitas tienen que conocer para aplicar en el culto y los sacerdotes. Bueno, por eso era el tema. Pero a propósito está puesto en el medio. Así que bueno, estos son los 5 rollos, los 5 libros que componen el Pentateuco. ¿Ah? Pero hay que ver, esto me interesa. A ver, no es lo mismo, no es exactamente lo mismo la Biblia hebrea que el Antiguo Testamento cristiano. Incluso vos le decís Antiguo Testamento y un judío se te ofende. No sé si le conté la anécdota, en Roma un compañero mío tenía que comprarse esto. Esta es la Biblia hebrea. Entonces fue a una librería judía y no tuvo mejor idea que pedir un Antiguo Testamento. Entonces el hombre le agarró Levítico 17:17, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿A usted le parece que eso es antiguo o actual? Se enojó. Pero bueno, para ellos esto es ellos le llaman Tanakh. Los judíos a esto le llaman la Tanakh, porque tiene 3 partes. Torá, que son los primeros 5 libros. Nevi'im, que son los profetas, que dividen Nevin, Aharabim y Royadim. Son los profetas anteriores y profetas posteriores. Están ahí. Y después, todo lo que queda, Ketuvim significa escritos. Ketub es escrito. Entonces, todo lo que demás va ahí. O sea, tienen los primeros 5 libros, ahí está. Y para ellos, después vamos a ver, es lo más importante. Para ellos la Torá. O sea, no es lo mismo que algo esté en la Torá o esté fuera de la Torá. Si está en la Torá, no se toca. Para ellos, todo lo que Dios tenía que revelar al pueblo para que viva santamente, lo reveló en la Torá, en estos 5 libros. Después, los profetas,
son los que han enseñado al pueblo a vivir la Torá o han denunciado al pueblo cuando no vivía la Torá. Pero, claro, ellos consideran profeta el libro de Josué, que cuenta la conquista, el libro de los jueces, uno de Samuel. Bueno, acá está el ciclo de Elías y Eliseo, y hay algunos profetas. Pero bueno, ellos le llaman profetas anteriores, lo que nosotros le llamamos libro histórico. Y después están los posteriores, que es distinto. Ellos tienen 3 mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y después los 12 profetas menores, que para ellos es como un libro, uno solo, donde ponen los 12 profetas menores. Nosotros, en cambio, tenemos 4, le ganamos. 4 profetas. ¿Cuál es el que falta? Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Perfecto. Entonces Daniel nosotros lo consideramos un cuarto profeta mayor. Todo esto, no lo puedo abrir. Si abren la Biblia, van a ver que tienen el índice de la Biblia en los libros. Entonces está todo esto. Entonces ve que hay una diferencia. Por ejemplo, acá tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, y corta, y están los 12 profetas menores. Según ellos es mnemotécnico. Porque los patriarcas, ¿cuántos son? No, 3. Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Entonces, los 3 patriarcas y los 12 hijos. Esta es una mnemotecnia judía. ¿Sí dicen eso los judíos? En cambio, nosotros ponemos Isaías, Jeremías, Lamentaciones, que pobre, como tiene fama de llorón, Jeremías se le atribuyen, pero no son de Jeremías, las pusieron ahí. Baruch era el secretario de Jeremías, entonces escribe, está ahí. Ezequiel y Daniel lo ponemos ahí. Ellos Daniel lo ponen en los escritos, ahí está. O sea, Ketubín, que nosotros llamamos sapienciales, pero en realidad ellos, Ketubín son el resto. O sea, tenés la Torá, lo más importante, en el centro. Los profetas que obraron en la historia, ¿no? Y entonces son anteriores y posteriores. Es una pregunta que le hacía a los semistas del examen. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta anterior y un profeta posterior? Los posteriores son libros. Estos son libros, esto no. O sea, son profetas que tienen un libro donde hay oráculos y ellos transmiten. En cambio acá es más bien una historia. Ahora voy a entrar en ese tema. Entonces, tenés los Nevi'im. Neví es profeta, Nevi'im es el plural, son los profetas. Entonces dividen anteriores, que nosotros llamamos libros de corte histórico. Hay algunos que están acá, Ruth, por ejemplo, acá lo pone acá. Porque el libro de Ruth comienza diciendo en tiempo en que los jueces gobernaban Israel. Entonces, lo ponemos al lado, el criterio era histórico, ponemos al lado del libro de los jueces. 1 Samuel está, 1-2 Reyes, 1-2 Crónicas, Esdras, que ellos tienen abajo, Nehemías, el libro de Tobías, que es deuterocanónico, el libro de Judith, que es deuterocanónico, el libro de Esther, que está acá y está acá, y 1-2 Macabeos, que también es deuterocanónico. Ya saben, ya explicamos qué eran los deuterocanónicos. El segundo canon. ¿Se acuerdan? Sí lo dijimos. Revisen los videos para ver. No repasaron. Bueno, no importa. Se lo explico. A ver, porque el lío lo hizo don Martín Lutero. Bueno, Lutero, ¿qué hace? A ver, existen 2 cánones. Canon significa regla. Entonces, canon es la regla, que se acuerda que la regla es la fe. Entonces, estos son los libros inspirados y canónicos, ¿no? Entonces, el canon hebreo tenía una serie de libros, que es este. Después, los judíos que se fueron en la diáspora, muchos a Babilonia, otros a Egipto, sobre todo en Egipto, Alejandría de Egipto, ahí usaban como lengua el griego. Y entonces ahí hicieron la traducción del Antiguo Testamento, de la Torá, de los libros del Tanaj, al griego.
y se llamó la Biblia de los 70, porque hay una carta, se conserva, carta de Aristea, se llama, que es como una carta justificadora. Dice que 70 ancianos se pusieron a traducir al mismo tiempo todo el Antiguo Testamento. Y dice que los 70 lo traducieron igual, para hacer ver que era inspirado. ¿Por qué? Porque los judíos de Jerusalén nunca aceptaron. Los judíos de Jerusalén dicen que fue un día de duelo como el día que destruyeron el templo. Nunca aceptaron que se tradujera, porque la lengua sagrada era el hebreo, entonces negaban. Pero en la diáspora, la Biblia, la gente ya perdió el hebreo, así que se tradujo al griego, que era la lengua que se usaba. Entonces se llama la Biblia de las 70. Digo más, después los judíos hicieron 3 traducciones distintas de esta Biblia para refutar. Pero esta Biblia de los 70, que en realidad fueron varios traductores y todo, es la que se difundió por todos lados y fue la Biblia de los cristianos. Los cristianos usaban la Biblia en griego, no en hebreo. Y por eso cuando pasa el canon cristiano, agregado el Nuevo Testamento, tenemos el canon griego. ¿Está? Ahora, cuando Martín Lutero dice que hay que traducir a la lengua original, él opta por el canon hebreo. Entonces la famosa Biblia de los protestantes tiene solamente estos libros, que ellos llaman canónicos. Y después a veces van a ver, dice el libro y te dice abajo con deuterocanónicos. Dice abajo. ¿Por qué? Porque han agregado, entraron en el canon en un segundo tiempo. Eso hoy en día está bastante discutido históricamente. No se sabe cuál fue más antiguo. Hablan en alemán Vorlage, como 2 tradiciones que fueron un poco distintas. Una en Jerusalén y otra fuera de Israel, que es lo que llamó la diáspora. Pasa que el judaísmo, hasta el día de hoy, es más fuerte fuera de Palestina que en Palestina. O sea, el judaísmo de la diáspora es más fuerte. Incluso los libros litúrgicos, porque la Biblia se usaba en la liturgia. Entonces hay uno que se llama de Jerusalén, que es mucho más chico que el que de Babilonia. El Talmud, donde yo iba recomendando todos los comentarios a la ley, el Talmud de Babilonia es mucho más, o sea, incluso la vocalización del hebreo, mover, se hizo todo en Babilonia, pues los judíos se fueron para ahí, la zona de Yamia, ahí en Babilonia, y ahí recogieron, pusieron por escrito, o sea que Jerusalén quedó muy pobre, pero ellos decían tenemos el poder y bueno, fue el tema. Entonces, esto generó que hay libros que entraron en un segundo momento en el canon y por eso se los llamó deuterocanónicos. O sea, justamente el Concilio de Trento, después lo que hizo Lutero, el Concilio de Trento dice, bueno, esta es la lista de los libros inspirados y canónicos, y pone la lista de libros, que son estos. Como les dije allá lejos y hace tiempo en el otro curso, no cambia mucho la fe, digamos. Los macabeos cuentan toda la guerra de guerrilla, sí, lo que hay sobre todo en Macabeos y en Daniel, pero acá no está completo Daniel. En nuestro Daniel tiene unos capítulos en griego, suplementos griegos que no los tiene. Y ahí se insinúa la vida después de la muerte. ¿Se acuerdan la mamá de los macabeos que tienen que morir y la mamá le dijo, chicos, no tengan miedo, den la vida porque Dios le va a salvar el alma y lo va a resucitar si dan la vida por la fe? Y el libro de Daniel también dice que los justos brillan como estrellas en el cielo. Fuera de esto, en ningún lugar se habla de la vida después de la muerte. Por eso van a entender la polémica entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en la tradición oral, ¿no? Digamos que eran los comentarios que seguían, y entonces ahí ellos creían en la resurrección de los muertos. En cambio los saduceos solo aceptaban el Pentateuco, lo que está acá. Como ahí nunca se habla de la vida después de la muerte, ellos no creían en la resurrección. ¿Se acuerdan que cuando el libro de los Hechos dice que Pablo estaba prisionero y entonces había fariseo y saduceo? Pablo dijo, esta es la mía, yo estoy preso por la resurrección, y se empezaron a pelear. O sea, los fariseos aceptaban la resurrección de los ángeles, los saduceos no, entonces se empezaron a pelear entre ellos, ¿no? Digo, ¿qué
Claro, por eso digo que ahí puede ser un tema, pero en general no hay demasiados temas, ¿no? El libro de la sabiduría, también, que es muy cercano al Nuevo Testamento, también habla de las almas de los justos que están en las manos de Dios, hace el destino del justo perseguido, o sea, también, ¿no? O sea que también se habla. El libro del Siráside, que nosotros llamamos Coelet. Después, bueno, todos los que están subrayados son deuterocanónicos, ¿está? Entonces, Job está acá y allá, los salmos están acá y allá. El salmo, lo único, que a veces cuando hay un curso, a ver, hasta el salmo 9 van juntos, los salmos en hebreo y los salmos en griego. Después, los griegos, el salmo 10 lo ven muy largo y lo dividen en dos. Entonces van a ver que siempre hay entre paréntesis, Salmo 18, entre paréntesis 19, es por culpa de esto. Después cuando llegan al 142, creo, se unen de vuelta. O sea que hasta el 42 y 150 van juntos. Pero por eso siempre hay una doble numeración de los salmos. Entonces la Vulgata, que fue la traducción al latín del griego, usó la traducción griega y tiene otros números. Entonces el hebreo otro, eso sí. Sí, pregunta lo que quieras. Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero en la Biblia nuestra, la católica, dice el 24. ¿Por qué es más conocido el número del Salmo? No puede ser 18 y 24. Sí puede ser, por ejemplo, 18 y 19. 18 y 19, 18 y 17, 23 y 20. Para mí, Jehová es mi pastor es el 23. Sí. Pero en la Biblia del pueblo de Dios, la nuestra es el 24. Claro, porque toma la traducción griega. Hebreo. No sé. Es una costumbre, sí. Debería conocerse más esto porque estos son los del breviario, porque se tomó la traducción latina. O sea que la traducción latina siguió esta. Pero a lo mejor, bueno, por los protestantes, qué sé yo, ellos toman la otra. Entonces, son los mismos, ¿eh? Simplemente hubo después el Salmo 9 se dividió y a partir de ahí hay un número de diferencia entre los dos. Sí. Jehová, ¿está en la Biblia católica? No. Qué lástima que no tengo. Sí. Tampoco. Hay tiza. A ver, una maestra, esa que tienen una cartuchera y tienen todo. Sí. ¿Los saduceos no creían en la resurrección, pero sí en el alma eterna? Tampoco. La inmortalidad del alma está acá. Sabiduría. Viene de la cultura griega. Esto es un debate filosófico y teológico muy fuerte. Me acuerdo que el Papa Ratzinger tiene un libro de escatología, el último lo reeditó siendo Papa. Y el último le agregó 3 artículos y uno discutiendo el concepto griego de inmortalidad, porque la inmortalidad es como que el alma sola pervive. En cambio, la resurrección es un milagro, es el milagro más grande. Entonces, el riesgo de pensar desde lo griego, que hoy entró por la New Age. O sea, mucha gente dice, bueno, pero el alma inmortal está como que solita. En cambio, para los judíos es una intervención de Dios. Por eso el 8º día, la creación, la obra de la resurrección la pone en paralelo con la creación. Como la resurrección fue una obra más grande que la creación, cantamos en el pregón pascual. Como que hay una intervención de Dios. En cambio, lo otro es como una inmortalidad sola. Entonces, por eso hay una... Pues para los saduceos terminaba todo... Con la muerte. Todo terminaba. Sí, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahí termina. Listo. El que muere va al Hades, al Sheol, del Evangelio del domingo ahí. Bueno, eso ya después tradición oral. Van a un lugar, los griegos le llaman el Hades, los judíos le llaman el Sheol, que es como un freezer, a la espera del juicio final. Y entonces... Para los saduceos no iban a ningún lado. No, ahí. Como morimos. Sí. La tiza. Fíjate que voy pasando entre cable y patio, no sé. A ver. Esto es lo que los judíos llaman el tetragramón. Tetra, ¿qué significa? 4.
Tetrabric. Y otro tetra. Ah, bueno, que lo tomáis de 4 en vez de... A ver. Explico. Nosotros tenemos el mandamiento, decimos, no tomar el nombre de Dios en vano. Bueno, los judíos hacen algo que se llama poner un cerco en torno a la Torá. Explico. Ellos, para no caer, como el mandamiento decía esto, ellos la prohibición la hacían más lejos para que ni siquiera puedan tener ocasión de pecado. Es lo que a veces moral se dice de hacer la ocasión próxima de hacer la remota del pecado. ¿Ah? Entonces, usar mal el nombre de Dios es una blasfemia, es un pecado gravísimo. Hagamos una cosa, ni lo pronunciemos. Hasta el día de hoy, ningún judío pronuncia el nombre. Incluso hay un documento que yo empecé a cambiar mis apuntes y de que tampoco lo pongamos Yahvé. Cuando aparecen estas 4 letras, que son las reveladas a Moisés, estas 4 letras, Éxodo 3:14, se revela esto. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Aparecen las 4 letras y ellos pronuncian Adonai, que es mi Señor. En griego salió Kyrios mu, mi Señor, ¿no? Mi Señor. Entonces, la Biblia existió durante muchos años, siglos, sin vocales. El hebreo moderno tampoco, los judíos son más vivos. Si vos no sos judío no podés hablar hebreo, porque las vocales tienen que ser de memoria. O sea, el griego moderno no se vocaliza. En el Talmud de Babilonia y en esa academia empezaron a poner vocales, que son los dibujitos que ponen abajo. Entonces, cuando se vocalizó el texto, dijimos, bueno, vamos a poner que agregó eso, que son las vocales de Adonai, para que cuando yo lea esto diga Adonai. Ahora, como los testigos que va son fundamentalistas, leen esto y esto es Yehová, Jehová. En realidad son 4 letras. Esta la Yod, la casa, la Bau, que se traduce por W, esto sería. Sí. Otros le ponen las vocales de Yahvé. Hay un documento que dice, mejor directamente en la Biblia, yo en mis apuntes empecé a traducir a Yahvé, ponía Señor, que es lo que hacía. La Biblia, cuando se traduce al griego, cada vez que aparecía esto, ponía Kyrios, que es Señor, para no nombrarlo. Entonces de ahí vino lo de Jehová. Cualquier gramática hebrea te explica esto. No es una cuestión de fe, es una cuestión de gramática, pero como los testigos son muy cuadrados, no aceptan la gramática. Pero cualquier judío te dice, no, estas vocales son para que el que lea no se le ocurra nombrar. Y entonces diga Adonai, mi Señor. Pero bueno, pero ellos como lo leen fundamentalísticamente, se lee Jehová. Y ahí vino toda la historia. Los cielos, la tierra y el mismo Jehová. Pero bueno, el nombre de Dios es este. En realidad, ¿cuál es el nombre que está sobre todo nombre? Filipenses 2. Jesús. Pablo dice, no, el nombre de Dios que hay que invocar para salvarse no es Yahvé ni es Jehová, es Jesús. Sí. Bien, de ahí viene el tema de Jehová. Por eso no aparece lo que vos encontrás en el Antiguo Testamento hebreo, son las 4 letras. Pero cuando se vocalizó el texto, que fue posterior, ya casi en era cristiana, se vocalizó el texto hebreo, se le puso las vocales de Adonai para que el que lea no se le ocurra nombrar a Dios. Y bueno, quedó así escrito y los testigos de Jehová leen Jehová. Pero cualquier judío te dice, no, son las vocales de Adonai para no pronunciarlo. Bien, ¿seguimos? ¿Alguna otra pregunta? O sea, es importante, después voy a explicar, porque, a ver, son 2 culturas, 2 tradiciones, 2 miradas. Por eso quiero insistir. Nosotros tenemos una mirada, hay que comprender y respetar la mirada ajena. Me vino a visitar el rabino Ariel, el del Hirsch. Le digo, voy a dar un curso, ¿no quiere venir un día a dar? Digo, ¿cuándo es? Le digo, los viernes. Imposible.
estamos en Shabbat. Si no, le iba a traer un día para que él explique la visión. Pero dice, ya vamos a hacer uno juntos. Ahora yo voy a ir al Rosh Hashanah. El martes primero me invitó a la fiesta que hacen del Rosh Hashanah. El año judío empiezan del 29, el día de San Miguel. Digo, mira, el 29 digo San Miguel, no puedo. El 30 tenemos el encuentro ecuménico por San Jerónimo José de Paz, pero el primero voy a ir a la fiesta ahí con los hermanos judíos. Bueno, entonces, pero digamos, ellos tienen una mirada. Entonces, insisto, por eso hay una Biblia hebrea y un Antiguo Testamento cristiano. Los cristianos tomaron la traducción griega que se llamó de la 70 y fue la Biblia que se usó durante 3-4 siglos. Cuando la lengua común pasó a ser el latín, se tradujo al latín. Y ahora cuando la lengua común son otras, se tradujo a otras lenguas. O sea que no es eso. Pero ahí está el tema. Pero fíjense que sobre todo acá hay una gran diferencia en esto, ¿no? Nosotros proféticos solamente llamamos estos, ellos tienen otros libros. Y después, todos los que vinieron posteriormente los fueron agregando acá, que le llaman otros escritos. Nosotros le llamamos sapienciales, está Job, Salmos, Proverbios, Joel, Cantar de los Cantares, Sabiduría y Sirach, que es eclesiástico. Llamamos libros sapienciales. ¿Está? Entonces, es como que están distribuidos un poco de modo distinto. ¿No? Pero en el fondo hay una concepción teológica distinta, que eso es lo que ahora quiero insistir, ¿no? Se ve distinto. Ya lo voy adelantando. ¿Por qué? Para ellos el tema está en el pasado. Porque, a ver, hay una discusión larga, pero no me quise meter, ¿no? Porque hoy se discute por qué son 5, no 4, 6, algunos hablan de tetrateuco, etc. Pero en realidad ahí pasa algo fundamental. ¿Con qué termina Deuteronomio 34? El último capítulo. ¿No trajeron Biblia? Me retaron que usar la Biblia, bueno. Termina con la muerte de Moisés. Moisés en el monte Nebo mira, ve la tierra prometida, ya Dios le había dicho, bueno, va a entrar Josué, pero él llegó ahí, y ahí murió Moisés. Y dice, no ha vuelto a surgir un profeta como Moisés, con quien Dios hablaba cara a cara. O sea, hay una etapa de la revelación que se cerró. Y todo lo que viene después, comentario. O sea, el profeta no inventa nueva palabra de Dios, sino la aplica a la historia. Eso es eso. O sea, toma la Torá y según la Torá juzga la historia, juzga a los reyes, juzga al pueblo. ¿Está? Pero para ellos toda la revelación está cerrada en Moisés. Por eso para ellos el eje, lo fundamental está en el pasado. Para nosotros, ¿qué es lo más importante? Exactamente. Para nosotros, lo vimos en Dei Verbum 4, el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que era preparación, representación, ícono, símbolo, profecía? Y a nosotros tenemos a Cristo. Entonces, la mirada que vemos del Antiguo Testamento es como una historia que prepara, que profetiza, que anuncia a Cristo. Pero nosotros está adelante, ¿no? Entonces ahí está la diferencia, y eso se diferencia como leemos, como interpretamos. Y toda la disputa que vemos en Mateo es quién tiene la plenitud de la ley. Y bueno, Jesús o Moisés, ¿no? Ahí está el tema. O sea que es una mirada distinta. Son los mismos libros, pero para nosotros forman parte de una preparación para el Nuevo Testamento. Y para los judíos, al contrario, no hay nada más grande que Moisés. Los demás comentarios, escritos, reflexión sapiencial sobre, pero en Moisés está todo. ¿Sí? ¿Alguien preguntó? La transfiguración. Genial. La transfiguración es uno de los grandes mensajes del Evangelio de Transfiguración, ¿no? Porque dice, ¿se acuerdan de Transfiguración? Aparece Moisés, que representa la Torá, y Elías, que representa a los profetas. Y después, ¿qué pasa? Cuando mira a Pedro, vio a Jesús solo, y una voz que decía, este es mi hijo, escúchenlo, como diciendo, hasta ahora Dios habló por Moisés y los profetas, ahora está en Jesús. Hay que escuchar a Jesús, ahí está está asumido, mejorado y planificado la voz de los profetas.
¿Se acuerdan que vimos en Verbum Domini de Benedicto, que era la palabra como compendiada, resumida? Está todo, ¿no? Que todo lo que Dios nos tiene que decir nos lo dijo Jesús. Ahí está incluido el antiguo, está todo metido. ¿Está? Claro, pero como que une, no descarta. Asume, no, exactamente, no viene a abrogar la ley, sino a darle plenitud. Entonces la plenitud del antiguo está en el nuevo. Lo cual significa que yo tengo el nuevo, tengo todo. Ahora pasa que para conocer el nuevo tengo que conocer el antiguo, para poder entender el nuevo. Es el tema. Bien. Monseñor, una pregunta. Sí. ¿Cuál es la mejor Biblia que deberíamos tener? ¿El pueblo de Dios? ¿La Biblia de Jerusalén? ¿Cuál considera que es mejor? Porque hay algunas de las latinoamericanas, por ejemplo, tergiversa un montón de significados. Sí, me pones en un lío. Las editoriales van a hacer rodar mi cabeza. Lo que yo suelo aconsejar, la de Jerusalén, los últimos aparatos críticos son todas las notas que están abajo. Entonces, el mejor aparato crítico, que son las notas, los comentarios, lo solía tener la Biblia de Jerusalén. Sí. Entonces era la mejor Biblia de estudio. Aparte, la traducción es muy fiel al texto hebreo. Sí. Entonces, suele decir, yo a los semistas les decía, para Biblia de estudio, la Biblia de Jerusalén. Sobre todo por las notas introductorias, los textos a pie de página, todo eso. Las notas esas. Para catequesis o para pastoral, claro, siempre la traducción está, me iba a contar un chiste pero me pongo para contarte el chiste voy a que apague la cámara. A ver, el tema es, yo tengo que ser fiel al texto o fiel al lector. ¿Se acuerdan del círculo hermenéutico, esos dibujitos? Sí. Esa obra de arte digna del Louvre que vieron. Ahí hablábamos, estaba el emisor, el texto y el lector. Entonces, algunos traductores dicen, no, lo importante es la fidelidad a los textos originales. Y otros traductores dicen, no, se llama traducción dinámica. Lo importante es lo que entiende el lector. Entonces, traducen más para el lector. Entonces, estas traducciones se llaman más traducciones de tipo pastoral. La latinoamericana lo hizo, pero algunas cosas le ganó la ideología. Entonces, no fue del todo muy fiel. Nosotros tenemos una gran ventaja, que tenemos una traducción hecha al argentino, que fue la primera en América Latina. Y esa está en el libro del pueblo de Dios, está hecha al argentino. Entonces, esa fue la que se asumió en el leccionario. Entonces, el leccionario asumió la traducción del pueblo de Dios con alguna pequeña reforma. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Vos en el encuentro de catequesis trabajás un texto y lo lee, y ese mismo texto lo escuchan en la misa. Entonces, para pastoral, yo aconsejaría el libro del pueblo de Dios. Ahora, el libro del pueblo de Dios lo hicieron dos sacerdotes, Leborati y Truso. El padre Truso murió hace muchos años y le dejó sus derechos, la mitad, a la Fundación Palabra de Vida, que es la que distribuye y tiene el libro del pueblo de Dios. Pero el padre Leborati durante más de 10 años siguió investigando, trabajando, y entonces sacó una nueva edición del pueblo de Dios con muchísimas más notas a pie de página, con mucho más aparato crítico. El padre Leborati murió hace 1 año y medio. Justo la pudo presentar y después murió. Y ahí hay un tema de editorial, porque Fundación Palabra de Vida se la dio a San Pablo. Entonces San Pablo edita una edición del libro del pueblo de Dios. Y Verbo Divino es esta. Salex hace la nueva edición del libro del pueblo de Dios. Esta es de Verbo Divino. Esta tiene, yo por eso la traigo porque esta tiene las dos cosas. Si yo puedo tener las dos, están las dos. Yo aconsejo también esta porque acá tenés la traducción argentina, pero si vos la ponés en separata, eran 400 páginas de notas que fueron incorporadas acá, nuevas. Fruto de 10 años de trabajo del padre Armando Leborati, que era un sacerdote de La Plata, profesor de Biblia del seminario.
Entonces, claro, esta quedó muy buena porque tiene la traducción argentina, pero tiene muchas notas, mucho más notas que la otra. Y esta no, fue de 2014 o 2015. Y si esto fuera poco, hoy no la traje porque estaba espectacular. Pasa que todavía no salió. En octubre, el mes que viene, sale la Biblia que se hizo en el CELAM, que era la escuela bíblica que yo dirigí en el CELAM. Yo la agarré ya terminada, pero bueno, hicieron una traducción que se llama Biblia de la Iglesia en América, que la Conferencia Episcopal vende ya el Nuevo Testamento y ahora va a salir Antiguo y Nuevo Testamento juntos. Se llama B larga y A, Biblia de la Iglesia en América. Que esta la encargaron los obispos de Estados Unidos para reemplazar la latinoamericana. El grupo hispano, que es la mayoría de los católicos de Norteamérica, son hispanos. Y ellos usan la latinoamericana que tiene algunos errores. Entonces quisieron reemplazarla. Entonces le pidieron al sistema Yankee, juntaron la plata, $1 millón, le pidieron al CELAM, el CELAM juntó un grupo grande de traductores biblistas y se hizo esta traducción, financiada por los católicos de Estados Unidos, y después hubo un acuerdo, ellos la difunden en Norteamérica y el CELAM la difunde en Latinoamérica del Este. También es buena. Es traducción dinámica. Por ejemplo, uno fue muy discutida esa traducción, dice, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. O cuando va a bautizar, se va a bautizar Juan, Jesús, y le dice, ¿cómo bautizar? Y Jesús dice, hay que cumplir toda justicia. Justicia, yo ya se lo expliqué, ¿no? Que para nosotros justicia es retributiva. En la Biblia, justicia es la voluntad de Dios. Entonces, la Biblia esta, por ejemplo, traduce hay que cumplir la voluntad de Dios. Porque sí, claro, Jesús dice hay que cumplir la justicia. O sea, ¿qué quiere decir? Claro, te la traduce más, tiene más. O sea, no trata de traducir la misma palabra, sino el significado. Como el significado de justicia es la voluntad de Dios, en la Biblia traduce, hay que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, todo es que, porque en Mateo es muy fuerte el tema de la justicia, bueno, pero significa voluntad de Dios. Entonces ve que hace esta traducción. Entonces ese es un poco el problema de las traducciones, ¿sí? Soy fiel al texto, claro, por ahí no se entiende. Ahora, si trato de ser fiel al lector, por ahí no soy del todo fiel al texto. Entonces, por ejemplo, nosotros en el breviario tenemos una traducción que es de la Biblia española que hizo Alonso Yeque. Él sabía, profesor de hebreo, tenía un diccionario de hebreo, un genio, pero era también profesor de literatura. Entonces, por ahí, y vos lees y es hermoso leer. Ahora, exactamente la traducción no es, pero bueno, pero queda lindo. Es un poco, ¿quedó más o menos? Listo, es un poco, si siempre preguntan eso, bueno, lo que hay. Así que bueno, esto estamos atrasadísimos. Pero bueno, quedó más o menos claro. En muchas Biblias, la de Jerusalén seguro tiene esto. Sí. Van a encontrar en la primera página ahí esto, para que uno sepa cómo está ubicado, etc. Seguimos, ¿ok? No sé. Bien, ahí está, esto es lo que quería decir. ¿Qué es el Pentateuco? Estos 5 libros donde está el Génesis, sobre el cual vamos a empezar a ver hoy los primeros 3 capítulos. Es una obra básicamente narrativa que sigue un desarrollo histórico, ¿no? Que va desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. O sea, yo lo puedo leer, digamos, narrativamente. Pasa que, como les dije, uno empieza a leer creación interesante, viste que sea pecado original, Caín, Abel, diluvio, la Torre de Babel, está interesante, los patriarcas, bueno, se mandan sus cosas, pero es interesante. El Éxodo, bueno, la liberación, las plagas, hay un poco de... Pero después, capítulo 19, llegan al monte Sinaí. Y ahí sonamos, porque empiezan leyes, Entonces, hasta el capítulo 50 del Éxodo, 45, todos los 25 capítulos del Levítico, y después 10 capítulos del Número, leyes, que eso es el muro inexpugnable. ¿Por qué? Porque entonces es una narración, pero en el medio de la narración empiezan a meterte un código de leyes, no haga esto, no haga lo otro. Muchas son de higiene, de esto, el otro más aburrido, bueno, ese es el tema. Claro, tiene una cosa narrativa, pero los judíos, para ellos lo más importante
esta narración contiene el cuerpo legal que rige a Israel como pueblo elegido. Entonces nosotros más bien lo vemos como una historia que empieza la creación, va Moisés y bueno, sigue hasta Jesús. Para ellos no, ellos el centro de todo es la Torá, es eso, ahí están todas las leyes que Dios les reveló, por eso es lo más importante. Ahora, justamente esta inserción de leyes en una trama histórica es el rasgo más característico del Pentateuco. A ver, ahora metemos cosas filosóficas, pero bueno. Porque, a ver, ¿cuál es el fundamento de la ley? Nosotros estamos muy influenciados por un filósofo alemán, Immanuel Kant, que dice que la ley es un imperativo categórico. Hay que hacer esto. Y punto. No, pero es la ley positiva. Entonces hay que hacer esto. ¿Y por qué? Porque está mandado y no hay justificación. Y lamentablemente esta filosofía entró en los catecismos. Hay que ir a misa. ¿Por qué? Porque está mandado. Justamente el padre Truso en otro libro tomaba un autor húngaro que dice que el hombre está siempre ante la puerta, una novela que está siempre ante la puerta de la ley y nunca sale nadie a dar explicaciones, un poco el positivismo jurídico, ¿no? En cambio, para nosotros la ley sigue a la actuación histórica de Dios. Voy al grano. Ahí. ¿Qué fue primero? El Éxodo. O sea, Dios nos sacó de Egipto y nos liberó con mano fuerte y brazo protegido y nos trajo a la tierra prometida. Entonces, primero fue la liberación, la acción liberadora de Dios. Bueno, ¿cómo te agradezco? ¿Cómo te respondo a esta gracia que vos me hiciste? Cumplir los mandamientos y va a conservar la tierra, va a conservar la libertad. Lo que hemos hecho nosotros es poner los mandamientos primero, sin fundamento. Pero primero está la acción de Dios y los mandamientos son respuesta a la acción de Dios. Por eso primero Dios crea el mundo, crea al hombre, lo hace para la felicidad. Lamentablemente el hombre pateó el tablero e hizo el pecado, ¿no? Y se fue para el bombo, vamos a ver. Capítulo 12, bueno, Dios elige a Abraham y quiere reconstruir la historia y llegamos hasta la salvación del Éxodo. Y ahí entonces, después, digamos, de Éxodo 19, que está todo esto, don de Dios, pecado, nuevo don de Dios, promesa de la tierra, cumplimiento de la promesa de la tierra y todo, bueno, ahora sí, ahora viene la exigencia de parte de Dios al hombre. En segundo lugar, siempre es respuesta. Y en Jesús es lo mismo. O sea, Jesús muere, resucita y nos salva. Ya estamos justificados. Esto es San Pablo puro. Ahora, para salvarnos hay que cumplir el mandamiento. Pero primero está el don, la gracia y después la respuesta. Si yo saco la ley y pongo un código, el imperativo categórico, hay que cumplirlo porque cumplir. ¿Por qué hay que ir a misa? Porque hay que celebrar. Y celebrar que la salvación, la muerte y el vida. Ya ve que esto, sí, iba a preguntar algo, perdón. No, era eso, es decir, es la gran polémica de Jesús con los doctores de la ley, era eso. Claro, porque los fariseos cayeron en un legalismo. Claro, y San Pablo cuando dice Abraham no tenía la ley. Exactamente. Y sin embargo fue justo. Sí, ¿por qué? Por la fe. Por eso primero es la fe. Primero es creer el don de Dios y la ley, las obras vienen en segundo lugar. Por eso no me salvo por las obras, sino por la fe. ¿Qué significa? Que primero creo en Dios, soy una nueva criatura. Ahora esa nueva criatura, que es la gracia, tiene que obrar. Y entonces, no se peleaba. Claro, el obrar humano siempre viene en segundo lugar. Por eso es tan importante, ¿no? Esto es judío y pues pasa lo más auténticamente judío y Pablo lo retoma. Y Jesús también. O sea, en realidad, por eso, la ley no es un código que empieza. O sea, la Biblia no empieza con un código. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que portarte bien. No empieza con eso. Siempre empieza con el don. Tomá, te creo el mundo, te hago, ¿qué más querés? ¿Estás solo con animales? Bueno, te hago una esposa, después no te quejes. La pidió, después, bueno, ya está. Después vino, bueno, pasó lo que pasó.
Vas a ver cocinar y te cocina una manzana con el culo. Pero todo es don, digamos. Y el hombre desobedece a Dios, que le pone, vamos a ver, no puede comer todos los árboles, bueno, entonces vamos a ver qué es eso. Por eso es tan importante el Pentateuco. O sea, la ley no cae del cielo, sino está metida en un desarrollo histórico donde Dios obra en favor de su pueblo. Obra primer don la creación, obra un segundo don que es la liberación de Egipto. Y por eso la ley es para mantenerse libre. Nosotros tenemos como que la ley es lo que me limita la libertad de hacer lo que yo quiera. Teológicamente en la Biblia al contrario. Dios le dice, bueno, acá está la ley. Si vos la cumplís va a ser libre, va a tener la tierra. Si no la cumplís, va a perder la libertad y va a perder la tierra. Y eso es lo que pone en los libros históricos, ¿no? Los profetas le dicen, no está cumpliendo, va a perder la tierra, va a perder la libertad, va a venir un pueblo extranjero, le va a quitar la tierra, le va a destruir el templo. Son lógicos con respecto a eso. Bien. Entonces, de hecho, el Pentateuco se presenta a sí mismo como una historia donde los relatos siguen una secuencia cronológica y donde las leyes son prolongadas por Dios, por Moisés, en momentos precisos forman parte del correr de los acontecimientos. O sea, en realidad, ¿el Pentateuco es historia o es ley? Las dos cosas. Justamente, lo propio del Pentateuco es que pone la ley en el marco histórico. La filosofía de Kant no, imperativo categórico, hay que hacer esto porque hay que hacerlo. O sea, como que es un mandato que yo tengo que hacer sin pedir respuesta ni por qué. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Pero eso no es cristiano, ni judío, ni bíblico. O sea, exactamente, pero primero está el don. O sea, cumplir los mandamientos, seguir a Jesús, es la forma de retribuirle lo que recibimos primero. Y justamente para mantenerlo en el camino de la libertad. Entonces el Pentateuco es fundamental, eso es lo importante, porque digo, tiene muchas narraciones y tiene muchísimas leyes. Lamentablemente los autores protestantes separaron cuando unieron ley, pero en realidad no, son las leyes que se dan en el marco de unos acontecimientos históricos. Esos acontecimientos son salvíficos. Entonces una vez que Dios salvó a su pueblo, le dice, bueno, ahora este es el camino de la libertad, y le da los mandamientos, le da la ley y le da todo. ¿Está? Bien, ¿quedó más o menos? Bien. Esto, ¿alguien trajo Biblia? ¿Pueden leer Deuteronomio? O dijo Deuteromonio, no es otra cosa. Deuteronomio 26:5-9. Ahí vemos la relación entre fe, culto, liturgia e historia. Le llaman como pequeños resúmenes del Pentateuco, sumarios. Es como que ahí está como un Pentateuco resumido. ¿Alguien lo encontró? Y trajo lentes. Cuando vos pedís que lean, no traje los lentes, ¿viste? Siempre. 26:5-9. Sí. A ver, allá para ti. ¿De qué manera allá que tiene más? Fuerte. Perdón, leí unos versículos anteriores para entender el contexto. Bien. Hoy confieso ante el Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría a nosotros. El sacerdote agarrará de tu mano la canasta, la pondrá ante el altar del Señor tu Dios, y tú recitarás ante el Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto y residió allí con unos pocos hombres. Allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron y nos humillaron y nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, vio nuestra miseria, nuestros trabajos, nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con terribles portentos, con signos y prodigios.
y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Por eso traigo aquí las primicias de los frutos del suelo que me diste, Señor, y los depositarás ante el Señor tu Dios, te postrarás ante el Señor tu Dios, y harás fiestas con el levita y el emigrante que viva en tu vecindad por todos los bienes que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Bien, contexto. El Deuteronomio es un libro que tiene los últimos días de la vida de Moisés, pues algunos llaman el testamento de Moisés. Moisés, antes de morir, ¿no?, ve la tierra prometida, repasa todo el camino recorrido hasta ese lugar, ¿no?, que es justo frente a Jericó, pero de otro lado del Jordán, y entonces le da todas las normas que tienen que vivir cuando conquiste la tierra. Entonces dice, cuando llegas a la tierra, y la tierra, ahí cesó el maná, y entonces la tierra empieza a producir los frutos, vas a recoger las primicias, los primeros frutos de la tierra y de los animales, y va a ir al templo. Y entonces va a decir, bueno, Dios cumplió. Y hace el acto de fe, que es una fe de narración histórica. Mi padre, un arameo errante, es Jacob. Bajó a Egipto, tuvo hambre, gritamos a Dios, Dios nos sacó. Fíjate que la fe es una narración. Si alguien estudia literatura, hoy en Biblia hay mucha relación, incluso en teología, se habla de teología narrativa. Porque la fe, justamente lo que estamos diciendo de historia y ley, en realidad la fe tiene que ser una narración de un acontecimiento. Es una narración, no es un concepto, sino que nuestra fe es, y dar testimonio de la fe es contar lo que sucedió. En cristiano, bueno, estamos muertos por el pecado, Jesús, hechos, murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. Y ahora yo recibo esta gracia. Bueno, la fe siempre es una narración de un hecho histórico. O sea, la fe siempre está vinculada con hechos históricos, por eso no es mítica. El cristianismo no es mítico, son hechos históricos. Entonces fíjate que él llega ahí y va a recitar todo lo que pasó, desde el Génesis hasta el Éxodo. Y bueno, Dios cumplió, me trajo a esta tierra y yo entonces cumplo con Dios. Fíjate, ¿cuál es el sentido del culto? Devolver a Dios lo que Dios me dio. Me trajo a esta tierra, me dio los frutos, yo las primicias de los frutos se lo doy. Entonces está la relación entre la fe, que es el acontecimiento histórico salvífico. El culto es que es devolver a Dios lo que Él nos dio primero. Y vinculado a la historia. Vinculado a la historia. Bueno, ahí está como el núcleo lo que es el Pentateuco. También este otro texto, ahí también habla de la referencia entre historia y ley. Deuteronomio 6, 20, 24. ¿Alguien lo encontró? 6, 20, 24. Hay otro más, pero bueno, no me gusta. Es cortito. 6, 20, 24. Sí, léelo. 20, ¿no? 6, 20, 24. Y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana qué significan esas normas, esos preceptos y esas leyes que el Señor nos ha impuesto, tú deberás responderle: nosotros fuimos esclavos del faraón en Egipto, pero el Señor nos hizo salir de allí con mano poderosa. Él realizó ante nuestros mismos ojos grandes signos y tremendos prodigios contra Egipto, contra el faraón y contra toda su casa. Él nos hizo salir de allí y nos condujo para darnos la tierra que había prometido a nuestros padres con un juramento. El Señor nos ordenó practicar todos estos preceptos y temerlo a Él, para que siempre fuéramos felices y para conservamos la vida, como ahora sucede. Y esta será nuestra justicia, observar y poner en práctica todos estos mandamientos delante del Señor, nuestro Dios, como Él nos lo ordenó. Yo siempre digo en broma que el Deuteronomio fue el inventor de la catequesis familiar, porque siempre juega con estas preguntas. O
Si al chico le pregunta al padre, ¿cuál es el sentido de estos mandamientos? ¿Por qué tengo que cumplir los mandamientos? Y no le contestó, porque hay que hacerlo, porque la implementación de la ley es un acontecimiento histórico salvífico. Esta es la esencia más fuerte del Pentateuco. Este texto es más largo. ¿Se acuerdan? Es así, después que Josué muere Moisés, Josué entra y hace la conquista. Salvo en un lugar en Ai, que no hacen todo lo que hay que hacer, pierden, pero si no es una conquista relámpago. Una vez que se conquistó todo, como las tribus de Transjordania, o sea, del otro lado del Jordán, habían venido a ayudar, le dice, bueno, ahora si quieren volver, vuelvan, pero antes se llama la alianza de Siquem. Entonces Josué dice, bueno, Dios cumplió. Dice, ahora yo y mi familia vamos a hacer alianza con Dios porque Él cumplió. Y serviremos a Yahvé. Elijan ustedes a quien quieren servir. Y entonces dice, no, también vamos a servir a Yahvé, y entonces hace la alianza de Siquem, ya cuando Dios renueva la alianza de Sinaí en Siquem, pero ya con el cumplimiento de tener la tierra, pues ya estaban en la tierra conquistada, ¿no? Entonces la alianza está también vinculada a la fe histórica, ¿tá? Entonces esto del Pentateuco fundamentalmente tiene esto, este es el sentido. Si bien la ley es ploma y está ahí, pero bueno, pero está en un contexto histórico y eso es lo que le da sentido. Esto, si ustedes, no sé si hay algún chico del profesorado, te agarran cualquier libro o la introducción del Génesis o del Pentateuco, va a hablar de esto. Pasa que yo lo estudié mucho, pero es medio plomo. A ver, la cuestión está, la identidad del Pentateuco, ¿qué es el Pentateuco? Son 5 libros que contienen una trama histórico-salvífica, las leyes que Dios nos da. Esa es la identidad. Ahora, durante años y todavía hoy, se viene estudiando cómo se compuso el Pentateuco. Se la hago breve. Había Jen Astruc, era el médico de Luis XV. Como dice el padre Sicre, bromando, Luis XV tenía muy buena salud y este se aburría. Entonces, ¿qué hizo? Aprendió hebreo. Entonces se puso a leer la Biblia en hebreo. Jen Astruc. Como era médico, tenía una mentalidad analítica, crítica. Dice, qué raro, dice él. El primer capítulo dice, a Dios lo llama Yahvé Elohim. Y el segundo capítulo lo llama Elohim, Dios. Dice, el primer capítulo, crea todos los animales y después como una pirámide, donde el hombre es la corona. Ya lo vamos a estudiar estos días. El segundo capítulo, en cambio, crea primero al hombre, después todo lo demás para el hombre. O sea, no cierra. Son 2 relatos distintos, que tienen escritura distinta, llaman a Dios de modo distinto. Dice, acá hay dos teorías, hay 2 autores, son demasiado distintos. El que hace crítica literaria dice, acá hay 2 autores. Entonces, no puedo escrito Moisés de punta a punta. Ya los judíos se cuestionaban que Moisés no fue escrito a la muerte. De hecho, el Deuteronomio cuenta, entonces alguien lo escribió. Los judíos la arreglaban diciendo, bueno, todo lo escribió Moisés y Josué escribió el último capítulo. Pero cuando hacen este estudio se llama histórico crítico, empiezan a ver que hay repeticiones, duplicaciones. Entonces de ahí vino un montón de hipótesis de construcción. Ahí está Astruc, que detecta los 2 nombres distintos, Belhausen, que sintetiza. Entonces, esto es lo que todo el mundo estudia, que hay como 4 tradiciones, como 4 ríos que confluyen en el Pentateuco. Una que le llama Yavista, porque a Dios lo llama Yahvé, y se atribuye en esta época, que es del sur. Después otra que se llama Eloísta, porque se llama Dios Elohim. Deuteronomista, que es el libro del Deuteronomio, que tiene una teología muy propia. Y otra sacerdotal, que fue, el sacerdotal fue el que dio el editor final. Entonces se agarró el primer capítulo para él. Vamos a ver que el primer capítulo es sacerdotal. Entonces, esto se estudia mucho. El padre Sicre, un gran biblista español, le dice, mira, va a seguir los siglos y van a seguir la hipótesis, pero en realidad es muy difícil. Estas son construcciones mentales que intentan explicar ciertas diferencias. Yo siempre digo que, y en esto me gusta el título, ¿quién escribió la Biblia? Y yo digo, el libro del pueblo de Dios. En el fondo, el pueblo de Dios que lo escribió. Estos primeros capítulos se lo atribuyen a Moisés porque tiene ese rol de mediador que es distinto de los
más. Ahora, tiene un largo proceso de composición. Esta teoría después entró en crisis. Entonces, digamos, sí, a ver, no fue que se sentó Moisés y lo escribió de punta a punta, eso olvídense. Segundo, no hubo escritura en Israel firme hasta el siglo VII o VIII. No había escritura antes de Cristo. Entonces fue un largo proceso. Hoy la mayoría piensa que, a ver si está, Beckhausen entró en crisis, bueno, todo esto, pero lo quiero pasar porque todo esto, bueno. A ver, que en la época del exilio, ahí empezaron, digamos, a recuperar las tradiciones y se empezaron a poner por escrito. Y después, cuando estos días estamos leyendo el libro de Esdras, y Esdras en ese libro dice el libro de la ley de Moisés. Supone que Esdras, cuando vuelve del exilio, ya trae como, digamos, un Pentateuco ya básico. Y en torno al templo, los sacerdotes terminan de recopilar todo y le dan la forma final. Estamos hablando ya del siglo V, más o menos, cuando tiene forma. Fue un largo proceso. Tradiciones que se remontan al siglo XII, que esto es el Éxodo, pero que se pone por escrito después. Digamos, esto es para estudiarlo mucho. Al final no es que sacás, pero bueno, son intentos de explicación de cómo se hace eso. Pero bueno, por eso ahí está todo ese tema, bueno, ¿ves? Siglo V, ¿ves? Es todo un tema, pero bueno, más aceptación tiene porque tiene mucha identidad. Pero bueno, esto es sobre cómo se compuso. Que es cierto que tuvo un largo proceso de composición, primero. Segundo, que se fue recopilando, ¿no? Y que es cierto que en torno al templo, a la vuelta del exilio, ahí se terminó de hacer la recopilación final y ya empezó a haber ya un Pentateuco firme. Es el tema. Pasa que vimos la vez pasada que se escribía normalmente en papiro, salvo en ganado, no se conservan cosas tan antiguas, entonces nos cuesta un poco. Esto lo pasamos. Bien, ya nos queda. Entramos en nuestro libro. Esto fue como una introducción al Pentateuco. El libro de los judíos le llaman Bereshit, que significa siempre, miren, para que se acuerden, porque los papas le copian a la Biblia, está muy bien eso. Vieron que las encíclicas toman el nombre de las primeras palabras. Ahora el Papa sacó Cristo vive. Empieza Cristo vive y te quiere vivo. Bueno, los judíos hacen lo mismo. El libro se llama con la primera palabra. Entonces, Génesis es Bereshit, que significa en el principio. El libro del Éxodo le llama Shemot, porque dice, este es el nombre de los judíos que bajaron. Es distinto, sí, es totalmente bien. Así que le llaman esto, bueno, porque es la primera palabra del libro. Ustedes hablan, dicen del principio. De paso, ¿cómo empieza el Evangelio de Juan? En griego es lo mismo, en argelino. O sea, el evangelista Juan, por eso quiere contar la nueva creación. Y por eso hay como una semana. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, muchos autores dicen que hay como una semana de la creación en paralelo. De hecho, se juega con la luz, con el agua, todos símbolos de la creación. Hay Juan muy inteligente, toda la forma de presentar, muy simbólico, ¿no? Pero empiezan exactamente igual, a propósito. Cualquier judío leía en el principio Génesis, pero en el principio estaba el Logos, la palabra. Es el nuevo principio que trae el Evangelio. Bien, entonces, ahí está en hebreo, ¿no? Sin vocales. Bereshit, bara, Elohim. En el principio creó Dios. Eso así empieza la Biblia, ¿no? Entonces, el principio creó Dios. Es el libro de los orígenes. O sea, ¿qué nos cuenta el libro? Los griegos le llaman Génesis. ¿Por qué? Génesis significa origen. Porque en esta Biblia, en este libro, va a encontrar el origen de la humanidad, el origen del mundo, perdón, el origen de la humanidad y también el origen de Israel. Porque va a terminar con los hijos de Jacob, con José en Egipto. Pero ahí ya están las 12 tribus. Entonces, saben del origen del pueblo, ¿no? Por eso, los orígenes de la humanidad de Israel son vistos como dos etapas
de un único proyecto. En el fondo, ¿qué están diciendo? Que Dios creó el mundo para Israel. Dios crea el mundo para ponerlo a Israel ahí en el mundo, que para ellos es lo más importante. El mundo es para Israel. Eso es lo que dicen ellos. Bien. ¿Y otra cosa? Bien. Tiene como dos tablas. Uno, la de Adán, que es el protagonista principal en los 3 primeros capítulos. Y después sigue, esta es la descendencia de Adán. Toda la descendencia de Adán hasta que se repuebla la tierra después del diluvio. O sea que ahí están las 70 naciones que pueblan la tierra, ¿no? Entonces, Génesis 1:11 nos muestra la creación, capítulo 3 la caída, y si ustedes lo leen, van a ver que esa caída, ¿viste? Cuando la bola de nieve, o sea, primero pecan Adán y Eva y se rompe el vínculo con Dios. Y entonces el hombre parece que va a tener que trabajar con sudor el pan, la mujer va a tener los embarazos difíciles, dolorosos, pero algo se rompió. Por eso el capítulo siguiente ya no se rompe el vínculo entre los esposos y con Dios, sino entre hermanos. Los dos primeros hombres se matan uno a otro, Caín y Abel. Y después va con Lamec, y la venganza, se hace todo un globo, y Dios dice, bueno, vamos a repartir las cartas, vamos a recogerlas de vuelta. El diluvio como una purificación y un nuevo comienzo. Sin embargo, el pecado sigue. Entonces ya la corrupción se hace tan grande, y con la Torre de Babel es la corrupción internacional. Entonces, ahí es como que está así, del 1 al 2 así. En el 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 11 es la caída. En Génesis 12 dice, Dios dijo a Abraham. Y ahí comienza la remontada. La salvación de Dios, que empieza a hablar con Abraham, después Isaac, Jacob, José, Egipto, Moisés, y bueno, viene la salvación, ¿no? Entonces ese es un poco el tema. Entonces, de un lado tenemos toda la genealogía de Abraham, de Adán, que da razón del origen de la humanidad, y que trae la creación y el pecado. Y en Génesis 12 en adelante está la tabla de los patriarcas. En Génesis 12 aparece Abraham, después sigue Isaac, Jacob, José. Ahí está. Del capítulo 12 al 50 tenemos todos los relatos patriarcales. Está todo eso. Que ya hablan puntualmente del origen de Israel. O sea, hay una bendición con fecundidad, la bendición que está dada acá. Y esa bendición, bueno, va a seguir. O sea, acá tenemos la humanidad, el contexto de todas las naciones. En el contexto de todas las naciones, Dios hace surgir a Abraham. Y ahí comienza entonces el pueblo elegido, que termina con Israel. ¿De dónde viene el nombre Israel? Claro, a Jacob ya le cambia el nombre Israel. Y de ahí toma el nombre del pueblo. De los israelitas son los hijos de Jacob. ¿Ah? Entonces, hacen todo un escenario. Después vamos a entrar, eso se ve más algo acá y algo acá, pero en el fondo son todos medios parientes, y entonces cada pariente tiene su condón. Cuando un pariente se queda nada más de un pariente, esto es muy humano. Nosotros cuando queremos agredir a alguien le insultamos la madre. Y acá más o menos, porque acá parece que son los pueblos enemigos, son hijos del incesto, va a haber incesto. Va a haber todo tipo de cosas malas para definir a todos los pueblos vecinos. Eso en la Biblia va viendo, uno puede ir viendo cómo se van desviando, ¿viste? ¿No? Ya con los dos hijos de Jacob, los dos hijos de Abraham, de Isaac, Esaú y Jacob, ya está. Esaú, que después llamó Edom, porque era colorado. Y Edom son los edomitas son el pueblo vecino. Y ahí estaba Sodoma y Gomorra, entonces te imaginas todo lo que dicen de los edomitas, pero en el fondo eran hermanos, pero se odiaban como Jacob y Esaú, Edom, en el seno materno se peleaban. Fíjate, son dos mellizos que se pelean en la panza, bueno, porque en la historia se siguen peleando, entonces el judío remonta todo allá de la panza nomás se peleaban, no tiene arreglo, se van a odiar. Pero bueno, la bendición se la roba a Jacob, a su hermano, bueno, todo eso. Entonces,
un poco con la bendición está la tierra, entonces es como que es una historia de familia, entonces están todos los parientes y bueno, estos son los hijos de la porquería, estos son hijos. Van a ver que usted lee y va viendo cómo se distribuye y en el medio quedó Israel con los israelitas, ¿no? Es un poco el sentido de estos relatos, ¿tá? Bien, después hay mucha importancia en la genealogía. ¿Por qué? Porque la bendición está dada en la carne. Esta es toda la pelea de San Pablo, ¿no? Con la circuncisión y todo. ¿Por qué? Porque la salvación está en el pueblo elegido, o sea, es una cuestión étnica. ¿Y cómo pruebo yo mi pureza étnica? Con la genealogía. Cuando ahora, bueno, pero bueno, cuando hay crisis en Argentina, que de tanto pasa, ¿qué hacemos? Vamos toda la embajada a hacernos ciudadanos italianos, a hacernos españoles. Bueno, vamos en la genealogía. Entonces yo tengo que probar que mi papá es italiano, mi abuelo italiano y español, y pruebo la genealogía y pruebo que soy español. Entonces acá lo que hay son genealogías para probar que la pureza de la raza se va manteniendo. Entonces ese tema, ¿no? Es un recurso literario, pero que va discerniendo, ¿no? O sea, quiénes son los verdaderos antepasados y por no. Por ejemplo, los cananeos son los hijos malditos, bueno, son los descendientes de Cam, los hijos de Noé. O sea, va como dividiendo la familia y diciendo, bueno, la bendición va por Israel, ¿no? Va por Jacob y va por Israel. Eso es lo que está. Y después hay narraciones, bueno, son, qué sé yo, las torres de Babel, son todas cosas, son genealogías que son aburridas. Jacob engendró a este engendró a este engendró al otro. Bueno, fíjese que el Nuevo Testamento hace lo mismo. Vos abrís el Evangelio de Mateo y ¿qué encontrás? La genealogía de Jesús, y te agarra de Abraham hasta David, de David hasta el exilio, del exilio hasta José, que fue, bueno, María, bueno, o sea que es una forma de mantener la línea de salvación en la línea corporal o física, ¿no? Ese es un tema, ahí entendemos eso. Bueno, ¿qué otra cosa? Bien. El lenguaje es, a ver, ¿por qué esto? Bueno, después lo voy a explicar en detalle. Hoy contamos con acceso a relatos de la creación, que se llama cosmogónico, de otras culturas o pueblos. En alguno de ellos, hay uno que se llama Enuma Elish, vamos a encontrar un paralelo bastante semejante, está la paloma, o sea, como hay relatos muy paralelos, tanto del diluvio como de la creación, pero con diferencias teológicas muy grandes. O sea, la diferencia está en lo teológico. El relato toma los relatos paralelos que también había en el Medio Oriente de aquella época. Está Enuma Elish y la epopeya de Gilgamesh son los dos más conocidos, después los vamos a ver. Pero esto un poco en general. A ver, en el fondo, queda poco. ¿Qué es lo que yo tengo que encontrar acá? O sea, en el fondo, todo tiene un sabor sapiencial. El sabio es el que se pregunta por las causas, por el origen de las cosas importantes de la vida. Entonces, la gran pregunta, ¿quién hizo el mundo? ¿De dónde venimos? Ahí está la respuesta. ¿Y el hombre de dónde salió? Ahí está la respuesta. Ahora, si Dios es bueno y creó el mundo bueno, ¿por qué el mundo será una porquería? En el 2000. ¿Qué pasó? El mundo es como salió de manos de Dios y alguien arruinó el plan de Dios. Pecado original. De que está dando razón de la existencia del mal. ¿El mal viene de Dios? No, si Dios creó el mundo bueno. Lo creó limitado porque es criatura. No sé, hay limitación como es la enfermedad y la muerte. Pero porque hay violencia. ¿Por qué se matan entre hermanos? Caín y Abel. ¿Por qué? ¿Por qué se matan los imperios? Torre de Babel. Para tener poder. ¿Qué pasa? ¿Qué hay algo? Hay algo ahí que no se explica por qué. Por ejemplo, hay uno de los mitos babilónicos que dice que Dios, el hombre lo crea de barro y pone la sangre de un rebelde.
Entonces, es la explicación que bueno, por eso el hombre siempre va a ser malo. La Biblia dice que no, que el hombre fue bueno, pero que se apartó de Dios y por eso se hizo malo. Pero que el hombre es bueno, ve que hay una diferencia teológica muy buena, muy grande. Para ello el hombre es y será siempre, no tiene arreglo, digamos. Y acá sí. Entonces, ¿cuál es la dignidad del ser humano? Está por encima de toda la creación. Son temas de siempre. Para mucha gente es más importante los pingüinos y las ballenas que los niños. ¿O no? Y bueno, el Génesis te dice que no, que el último día Dios estaba creando, paró, pensó bien lo que iba a hacer y creó el hombre. Entonces, bueno, todo el tema, bueno, ¿dónde viene la inclinación al mal? Bueno, también por eso dijimos también esto, que hoy está también en cuestión. ¿Dónde? O sea, ¿por qué la sexualidad? Y entonces Dios nos creó buenos y nos creó sexuados. ¿Cómo nos creó mi mujer? O sea, bueno, y le dio la misión de continuar la creación, la procreación. O sea que todo eso son las grandes preguntas que están ahí. Eso es el texto, digamos. Pasa que, ¿a qué voy? Hay grandes preguntas muy profundas, pero con un relatada de modo de cuentito. ¿Qué es el problema que tenemos? O sea, porque muchos piensan Adán y Eva, un cuentito. Ahora, no logramos descubrir la sabiduría que está transmitida y que es divina, digamos. Pasa que, bueno, está contado a modo de cuentito, por eso de relato y todo eso, la manzanita y todo eso, claro, a los chicos se los contamos, pero no, el tema es descubrir la profundidad del relato. O sea, del mensaje que está transmitiendo, que está dando explicación a las grandes cuestiones de la vida. ¿Por qué existimos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe el mal? ¿Cuál es el sentido del amor humano? ¿Cuál es todo lo que está en la inclinación al mal y todo eso? ¿No? Bien. Bueno, hay muchas imágenes. Esto fue lo que yo les expliqué la vez pasada y también voy a terminar con esto. A ver. Si no venía eso último. Bueno, ¿se acuerdan que o sea, el libro, después vamos a ver más con el detalle, pero fue terminado de escribir en el siglo V a.C. y tiene la visión del cosmos, del mundo del siglo V a.C. Tomó esos materiales y con esos materiales dio un mensaje que trasciende el tiempo, pero a nivel científico no me aporta nada. Eso es lo que tratamos de explicar con el curso, ¿no? O sea que lo importante, hay un texto, voy a pasar rápido, sí, bueno, pero todo esto ya lo vimos, espérate que está al final. Después, si no, volvemos un poco más tranquilos, esto es todo lo que sigue. Hay un texto de Juan Pablo II que lo puse al final, te va a aparecer. Espérate, no importa, después lo he puesto. Pero quiero leer el texto de Juan Pablo II, ahí está. Primero, una cosa es creación y otra cosa creacionismo y evolucionismo. Esto responde a una pregunta que es metafísica. Heidegger, un filósofo, dice: ¿por qué existe algo en vez de nada? Esa es la primera pregunta, dice él, de la metafísica. ¿Por qué existe algo o nada? Y ahí la respuesta está de la filosofía o la fe. El creyente dice: existe el mundo porque Dios lo creó. El no creyente dice: bueno, el mundo es eterno, Aristóteles, existe por azar. Bueno, está ahí. Pero ¿por qué existen? ¿Por qué existe? Esa es la pregunta. Después, ¿cómo se llegó a que las cosas sean como son ahora? Hay dos explicaciones científicas. Una el creacionismo, otra el evolucionismo. La evidencia científica está por el evolucionismo y la Iglesia la acepta. Salvando, dijimos, la infusión del alma, que es un salto cualitativo. Después puede aceptar cualquiera de las dos, pero digamos, son dos cosas distintas. Por eso el primer capítulo dice: en el principio, ¿por qué? Dice, bueno, el principio Dios intervino, existe algo porque Dios al comienzo intervino. Y ese es el tema de la creación. Es el paso de la nada al ser. Una vez que las cosas son, se crearon así y crecieron, o se crearon de un modo y evolucionaron. Esta es la teoría. Lo único que hicieron fueron crecer.
Esta no, evolucionaron de la cucaracha, del pescado, qué sé yo, el homo sapiens, la suegra y el hombre. Bueno, todo bien. Espérate que quede bien. Ahí está. Bien, acá esto. Quería terminar con esto. Que de eso lo empezamos los próximos lunes, bien ya con el texto. Pero esta es una catequesis, son muy buenas todas las catequesis que hizo el Papa en esta época. Él dice, este texto tiene un alcance religioso y teológico. Nos habla de Dios, nos habla de la fe. No se puede buscar en él elementos significativos del punto de vista de la ciencia natural. No vamos a leer buscando eso porque nos va a dar la cosmología del siglo V que es contra atrasada. El mundo distinto. No vamos a buscar. La descripción bíblica tiene un carácter ontológico. Habla del ente, del ser. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y la segunda gran pregunta. Las cosas que existen, incluso los que son buenos, son malos. ¿Valen o no valen? Axios significa valor. Entonces, el Papa nos dice, a ver, la revelación en este texto es dar respuesta a por qué existe algo en vez de nada. ¿Por qué las cosas existen? Porque Dios las creó. ¿Y son buenas o malas? Son buenas. Vio Dios que el mundo era muy bueno. O sea, es valioso. Existe el mundo porque Dios lo creó y lo creó valioso. Y lo más valioso que es el hombre, porque lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, nos está respondiendo porque existe algo, las cosas son buenas, el hombre vale más que cualquier animal, el hombre tiene una relación con Dios que el resto de la creación no tiene, y el hombre, después aparece ese verbo someter, el hombre tiene que gobernar el mundo siguiendo a Dios, es el virrey. Y está todo el tema ecológico, porque someterse no significa el uso caprichoso, indiscriminado y destructivo que estamos haciendo de la creación. El hombre debería cuidar la creación porque Dios se la encomienda, pero regirla con los criterios de Dios, que son el respeto a la vida y no como la estamos llevando, y por eso todo el cambio climático, ecológico y todo eso. En ese sentido hay un fundamento muy fuerte bíblico para apoyar toda esta reacción del cambio climático. Bien, laudamos. Bueno, me pasé 2 minutos. Entonces, para el lunes que viene, viernes 4 de octubre, ya empezamos Génesis 1. Si lo quieren traer la Biblia a leer, vamos a leer del 1 al 2, 4. Primer relato de la creación. ¿Está? Ave María Purísima.